Bienvenidos a Juego Banias. Nuevamente tenemos un invitado que el año pasado no pudimos terminar la entrevista, no porque no lo hicimos, sino porque algo pasó que no se pudo grabar una gran parte de la entrevista. Y aquí tenemos nuevamente al Arsenio Almonte. Arsenio, bienvenido de nuevo. Un placer, gracias por la invitación. Muy agradecido. Okay. ¿Qué te pareció la acogida de la gente, de mucha gente del pasado que estaba comentando y le gustó mucho el video? Siempre es bueno volver al pasado, recordar y vivir, y esos son los mejores tiempos, unos tiempos que definitivamente no vuelven y es bueno recordarlos siempre. Y desde el podcast anterior hasta ahora, ¿qué más o menos tú has meditado, has pensado de acuerdo a eso que hablamos? Deseo me sobran de volver a poder tener tiempo para jugar, pero se me hace difícil ahora. No, Compré yo el otro día, y compré a Metroid. ¿Pero cuál? ¿La Dread? Ajá, la Nintendo Switch. Sí. Y compré un Nintendo Switch. Ahí se sorprendieron conmigo porque creo que fue en diciembre que fui. Y ya tú sabes, ya me metí en una tienda, estaba un Nintendo Switch, fui a buscar un Nintendo Switch y todos esos juegos que yo conozco de antes, cogí uno y el tipo me decía, señor, pero son muchos juegos y mire, esos juegos son dame ese. No tengo tiempo para comprarlo, pero tengo dinero, tengo una tarjeta para pagar. Y jugué Metroid, empecé a jugar Metroid y ahí la tengo. Creo que lo jugué 2 días, 3 días. Y llegué a todos unos monstruos ahí que me tenían loco ahí, hasta que por fin con el Charger pude volarle la cabeza y no he podido tiempo volver a jugar, pero ahí lo tengo. Ah, bueno, pero te sentiste bien jugándola. Sí, y compré un proyector. Sí, compré un proyector para aquí, para el patio. Sí. Y no, lo puse en la sala de la casa. Y un proyector, la imagen es casi la pared completa. Que el control, tengo que dar el pasito para que Mario cuando brinque no me rompa el techo. La hija mía me decía, pero mira papi jugando Mario. No, pero está bien. No, me siento bien que por lo menos tú te hayas dedicado por lo menos un ratito. Tú sabes que aunque sea una hora que uno le dedique, como que se siente bien. Y tú sabes que ahora lo bueno es que hay muchos juegos que hasta de 4 jugadores, hasta de más jugadores. Que, bueno, la Tortuga Ninja, tú puedes jugar 4 al mismo tiempo. Y ese Mario también se juega de 4. Sí. Pero tú viste la Tortuga Ninja, la nueva, que es casi como la de Super Nintendo. No la he visto. Ah, Arsenio. ¿A ti te gustaba la Tortuga Ninja, la de antes? Claro, con la pizza de Donatello y Michelangelo. Ah, pues mira, esa te va a encantar también. Y está estilo 16 bits. Es decir que, oye, esa es otra que tiene. Sí, estilo 16 bits. ¿Y en Nintendo? ¿En Nintendo Switch? Está en Nintendo Switch también. Está Mario Kart ahí dando tortugazos a los hijos míos. Sí. Esa mala fe de Mario Kart con la tortuguita pegándole en la cabeza a todo el mundo. Siempre me ha gustado. Qué bien, mira. La parte más importante, como estábamos hablando, es la historia de cómo se creó Arsenio Nintendo Club. Entonces, vamos desde el principio, desde donde tú empezaste con lo que tú compraste, los cassettes y todo. El Nintendo salió en el 87. No. El primer Nintendo. 85, creo que fue, 85. 85, bueno, pues, en el 80 yo estaba, bueno, sí. Yo di un viaje a Nueva York, donde un tío mío, bueno, había un amigo por mi barrio, se llama Giovanni, que tenía un Nintendo, el primer Nintendo por allá. Y allá iba yo a jugar Mario y a jugar la de pelota. Y en un viaje de vacaciones que di a Nueva York, un tío mío, cuando ya me iba, me regaló el Nintendo con la pistola a los patos. Y me regaló un juego, el primer juego se llama Sky Kid, recuerdo.
Era de Ok. un avioncito, Sky King. Entonces, esa fue la primera vez que pude tener Nintendo. Después empecé a cambiar un juego por dos, quizás compré otro. ¿Dónde tú ibas a hacer esos cambios, por ejemplo? ¿Cómo tú conocías a esa gente? Habían ya varias gente que tenían, había un alemán por allá por casa, había gente por Cancino ya que tenían, y empezaba uno en el intercambio de juegos. Había un vecino, varias gente ya en el barrio que tenían, y así uno fue consiguiendo varios juegos. Recuerdo que ya cuando hubo un momento que yo tenía 10 o 12 juegos, y ahí empecé yo a alquilar los juegos desde mi casa en Vista Hermosa. Sí. Tenía una mascotica y ahí eh, empezaba a alquilarle los juegos a la gente. Que ahí fue Danito también, después me conoció y fue a casa, iba a casa a rentarme allá de mi casa. Sí, en ese tiempo, yo me acuerdo cuando llegué ahí con Nenito, ya en ese tiempo tú tenías, pero mucho, tú tenías que tener casi 100, porque el televisor ya se veía como una pila de juegos. Sí, yo tenía un televisor grande en la terraza, correcto. Un televisor Entonces, de 120 pulgadas en ese tiempo para uno era ese televisor. era grande, sí. Sí, sí, Sí. sí, sí. Entonces, empecé a rentar de mi casa. Tenía un socio, un amigo mío, cuando estaba en el colegio yo. Se llamaba Alfonso Rodríguez. Sí. Entonces, después, papi, yo di un viaje a Nueva York otra vez. Cuando volví de Nueva York, mi padre tenía un dinero ahorrado y dimos un viaje a Miami y ahí compré por primera vez, creo que fueron 74 juegos. De un tablazo. Y ahí fue que creé ya Arsenio Nintendo Club en el local ahí en la carretera Mella. Una Al pregunta, lado, señor. al lado de Por la ejemplo, farmacia. cuando tú compraste esos 74 juegos, esos juegos de Nintendo siempre fueron bien caros. Bueno, incluso más caro que como tú consigues los juegos ahora, porque ahora tú lo descargas y te pueden salir un juego 9.99, 6.99. Pero Exactamente. en ese tiempo, Eran que era $40 un juego, para que te costaba más o menos un juego cuando esos tiempos. Sí, sí, ese era el averaje del juego, de lo que costaba, más o menos. Más o Entonces, menos. fue una super inversión. Eh, Ok, una entonces, es decir, que ahí fue que tú decidiste poner el club en el 9. Correcto, ya era otro nivel. Recuerdo que traje en una caja, me lo mandé por un courier, no era por un courier, sí, no fue por un courier, fue con un piloto de un papá de una amiga mía que me trajo la caja completa. El piloto lo puso al lado de él y dijo, déjame ya. Ajá, ajá, ajá. Ah, no, Y, pero cuando, está bien, David. y el socio mío, ya hasta ahí fue el socio mío, fue Alfonso Rodríguez, y después de eso ya empecé Después él se dedicó a hacer películas. no, no, Hay, no. hay uno que se llama Alfonso Rodríguez, ya que es famoso, que es director de películas en Dominicana. No, es un amigo mío de ahí, creo que ahora no sé en qué está ahora, relacionado con un ingeniero en energética, ya algo así. Ah, bueno, Y ahí, mira qué y ahí ya bien. empezamos el club y así empezó así en el Nintendo Club. Ok. Verán, y desde el principio te fue bien, desde que tú lo pusiste ahí en el 9. Sí, y ahí ya yo empecé a usar promoción, recuerdo, ahí estaba en esos tiempos, ¿te recuerdas Videosama? Sí, sí. El difunto Galo, siempre me ayudó mucho y yo lo ayudé mucho a él en muchas cosas. Ok. Después, Vean que, después de y eso, después de eso, perdón, sí, sí. Tú llegaste a de- conocer a Tuta también. claro, toda esa gente me conocían, el alemán, Tuta Nintendo del otro lado, todo lo que tiene que ver con Fátima, ¿te recuerdas de Fátima? Sí, sí, también. Fátima ahí en la Mella que tenía pero ellos no era renta, ellos eran más, las televisores para jugar. Había un club Ok. de Nintendo
en la Bolívar, que creo que fue el primero de aquel lado, que también rentaban juegos. A veces iba yo y Ok. le alquilaba los juegos y lo alquilaba yo en mi casa, los juegos de ellos. ¿Y cómo tú le sacabas ganancia entonces para tú rentarlo así? Lo ¿O tú rentaba un rentabas poquito barato? más, lo rentaba un poquito más caro. Y, pero siempre había gente, olvídate, había, y los recargos y todo. Eso eran unos tiempos totalmente. Después en Cancino ya habían unos cuantos más jugadores, empezó a haber más gente. Por lo general que tenía un Nintendo de eso era porque tenía una gente que vivía afuera y se lo mandaba, porque en esos tiempos no era algo tan común ver el Nintendo. Exacto, exacto. No, y tú sabes que, bueno, más o menos para hacerlo un poco dinámico, como te dije, como va de acuerdo a las historias del club también. Le había dicho a las personas que hicieran de las preguntas, ¿me entiendes? Faltaron algunos, pero ya no había como que tanto tiempo porque fue a última hora. Entonces tú sabes cuál es el preguntón número uno, ¿verdad? ¿Cuál fue el que te dio más carpeta en el club? Duró Adivina mucho, cuál es el número uno. El pero número uno, ¿cuál es? Coco Coco. rendía mucho. Bueno, Coco, ya tú sabes, oye, es un hombre trabajador allá, ahora se dedica a su familia, trabaja en, no sé si es construcciones que él supervisa de su papá y cosas que rentan y eso. Ah, Coco hace tanta cosa que yo no sé qué es lo que hace, porque cada vez que él me dice qué está haciendo, yo no sé, oh, esto es otra cosa, no. No sé si es ingeniero, Coco, con toda la cosa que él hace. Él es como un ingeniero, pero sin título, porque siempre está chequeando qué es lo que están haciendo los trabajadores. Eso. tú sabes, Bueno, tú, Coco. tú- Ajá. tú sabes que yo tenía otra sucursal del otro lado. Ah, claro. No, no, y Yo por tenía ahí vamos también. Por ahí Ujú. vamos también. Okay. Pero ven acá, una cosa. Bueno, antes de la pregunta, vamos así como con eso. ¿Qué fue lo que pasó que tú tuviste que moverte del 9 a esa otra sucursal? Porque este era un punto muy bueno. Pero yo me imagino que a lo mejor el espacio tuvo que ver con el espacio. No, acá otra sucursal. Yo tengo una sucursal en la 27 de febrero. Oh, sí, Había sí, otro, sí, donde había, yo trabajé como una semana, donde yo trabajé como una semana. Sí, sí, yo me estaba adelantando, sí, sí. señor Que tú ni Nintendo te estaba acordabas. en la 27 y tenía un punto de venta en Video Sama también, que tenía videojuegos ahí que rentaba. Y también tenía Sí, en otros videos que tenían y yo ponía punto de venta para rentar. sí. Y el de la Porque 27, ¿qué tanto tiempo duró? ahí. El de la Sí. 27 mientras duró el Video Sama y duró el mío ahí, fácilmente duró más de 5 años de haber durado ese. Oh, wow. Y era un buen Yo no punto porque sabía. el público de aquel lado no era el mismo que de este lado. Ahí No, compraban no, mucho. claro. Pues. Y, Sí, no, y y, y eran high class. sí, El área era buenísima. era El así. área, el área era buena, buena. Sí, yo me acuerdo cuando yo fui y dije, oh, eso se sentía como si tú fueras a Miami ahí, como Miami en Dominicana, así ahí. Sí, era un buen punto ese ahí, Sí, pero lo definitivamente. que yo digo del otro, porque ese, yo creo que era cuando tú te moviste, el que tú tenías en el 9 fue que tú lo moviste después. ¿Para dónde fue que lo moviste? Al frente, a la plaza, a la plaza del frente, donde están, a la frente, a una plaza que había al frente. ¿Pero por qué Pero fue eso que tú ya lo moviste? fue, ya el, con la piratería y todo, tú sabes que ya estaban los CD. Y Sí, ya sí. con el PlayStation había mucha piratería, había mucho de todo. Ujú. Entonces hubo otro tipo de negocio que va ligado a los videojuegos, que fue ya que desarrollé a un nivel bien grande, que fue los trading cards, las cartas de Pokémon, Yu-Gi-Oh y Magic. Ok. Entonces empecé con un punto de venta pequeño de cartas, al punto que eso creció, que ya cuando hacía un torneo ahí en el club de Nintendo no cabía nadie. Tenía que poner Sí. una carpa. Recuerdo, los muchachos sabrán, se recuerdan que Sí, una sí, carpa sí, roja claro. y cuando el sol caía ahí, todo se veía rojo abajo. Entonces tuve que verme, ya creció tanto el negocio que tuve que cruzar a la plaza de adelante, porque había un sábado que hacían unos torneos, habían 100 personas en torneos jugando. Eso era tarde entera en torneos de cartas. Y Wow, nosotros, pero nosotros llevamos el juego de cartas a otro nivel, lo que es Zumbi, yo,
el mismo Brian que jugaba Magic, eran parte de los que jugábamos muchos juegos de cartas y llevamos los juegos de cartas de trading cards a otro nivel donde por primera vez hubo un representante de República Dominicana en un mundial de Yu-Gi-Oh! Y fue en Japón, que fue Sí, sí, sí. Teodoro Light, fue el que nos fue a Sí, representar en no. Japón en ¿Y ese. qué ha pasado de él? ¿En qué está él? El club de, si tú supieras que la transfusión del club de Nintendo y de la carta todavía sigue allá en República Dominicana. José Ok. Andrés Zumbi, que Sí. trabajaba conmigo, todavía lo tiene y lo tiene del otro lado, por los lados de la Chulchi. Pero ya nada más es de cartas que tiene él ahí. Brian había dicho que él también era uno de los mejores en algo, no me acuerdo, que él iba a representar y que no le dieron la visa, no sé qué fue lo que pasó. Sí, tenía de que un caso pendiente y no lo pudieron, Sí, no le dieron la visa. él fue por mucho tiempo el número uno en el país, Magic. Ok, ok. Sí, no, no. Sí. Pues, no, y él es bueno, que él decía que siempre se terminaba esos juegos, tú lo llevabas y a lo que tú terminabas de hacer el inventario y ya el juego estaba terminado ahí. ¿Qué es lo que pasa, Brian? Brian, No, y Brian tú ves que Domínguez. él es un celebrity. Ajá. Él llama a todos esos programas de radio famosos ya. El clase Sí, media, Brian. ese es un. Sí, Brian es un famosito que no lo conocen por cara porque él siempre está llamando, pero Brian. Y también hace stand-up comedy. Oh, no sabía. No. Bueno, Yo para que hablo tú con veas. él de vez en cuando. Siempre que voy por esa zona lo llamo para saludarlo. Y la última vez, hace como un año o 2 años, fui y lo vi allá. Sí, él me dijo para atrás, pero yo dije, bueno, como que es medio tarde, a lo mejor, no sé, como él da masaje, me imagino que esta hora tiene que darle masaje a la esposa antes de acostarse y vaina, entonces dije, Vale, sí, para no meterse en problemas. exacto, exacto. No, pero ¿alguna otra cosa, alguna otra información de la historia de Arsenio? Que mira, que yo creía que tú ibas a tener fotos, que ya tú ibas a revelar un rollo que tenía por ahí. No sé si lo llegaste a ¿Verdad? Yo encontrar. tenía una, pero nunca la encontré la cámara esa. Por ahí deben de haber. Oye, Mira, pero qué mal ahora que, tengo varios días de libre. Yo voy a ver cómo hago para ver si hay una forma que yo pueda encontrar algo de eso. coño, si uno Pero hubiese por ahí tenido debe esos de haber, recuerdos, o quizás ya en mi casa, allá en Santo Domingo, quizás mi mamá debe tener algo de eso guardado por ahí. Quizás un diquete de eso que se usaban antes. Si no tiene un virus, debe haber algo ahí puesto. Porque cuando hacíamos esas competencias y eso teníamos, tirábamos fotos. Y recuerdo una sí, sí. competencia grande que hicimos en el Cinema Centro allá. Tú sabes que, Eso, Arsenio, yo creo que cuando hagamos algo de que para reunirnos todo y cosas así, que eso hay que hacerlo. Yo creo que hay que hay que convocar a la gente que tenga fotos y eso, a que por favor nos las envíen y eso, porque de verdad, tú me entiendes, como yo no voy a estar en ninguna de esas fotos, yo sé que no, porque ya yo no estaba en eso de competencia, ni estaba allá, pero Coco hizo una pregunta ahí también, que podemos ir con la pregunta ya, ¿verdad? sí, sí, sí. Porque van parte con la historia también. Bueno, con el Coquis, es el nombre artístico de Coco, Coquis. Bueno, Coco pregunta, ¿a qué te dedicas ahora? Si trabajas o eres dueño de negocios. Aquí bueno, me he dedicado a las ventas, que eso es lo que yo hacía allá. Ok. Bueno, Porque ese negocio de cartas que yo te estaba diciendo, de los trading cards, yo llegué a tener punto de venta en Juguetón, en, en Santiago, en Puerto Plata, Bonao, San Francisco, Mundo de Juguetes, en todos esos sitios tenía punto yo de venta de cartas. O sea, eso es lo que yo siempre hice. Y también le vendía videojuegos, igual que la ferretería americana, y toda esa gente yo le vendía videojuegos. Pero aquí me he dedicado a la venta, estoy en la Toyota y ya sí. tengo 17 años trabajando en la Toyota. Wow. No, y Eh, obviamente te ya, gusta. sí, bueno, es parte de lo que yo he hecho toda la vida, pero a otro nivel. Y me he Y Toyota establecido. es una marca japonesa, ¿no? Sí, Toyota es fácil Bueno, de va con vender. la misma línea de los juegos de Nintendo Ajá, japonesa y sí, eso. así vivir. Así. Ok, para que ellos vean cuál es la conexión entre los videojuegos y lo que tú estás haciendo ahora mismo. Eso es lo que ellos quieren ver, ¿me entiendes? Ey, Ah.
Él quiere saber, dice, coño, Arsenio tiene que tener algo que esté ligado con los videojuegos. Y Arsenio, mira, hay veces que también hay bueno, algunos juegos indies que ellos, por ejemplo, ponen que la gente colabore y ahí, por ejemplo, cuando sale el juego, ya tú sales en los créditos, de acuerdo a lo que Ah, ellos van pidiendo, sí, de lo que ellos van haciendo. Y ahí, por eso que se han creado muchos juegos, que ahora si tú quieres jugar un juego, como yo te había dicho, que se parezca a Ninja Gaiden, hay muchos juegos así, hay muchos juegos parecidos a wow, Contra, que ninja. son gente que lo están haciendo nuevo, y con la comodidad de ahora, porque acuérdate que el problema de antes era que si tú no terminabas Contra en una sentada, tenías que apagar el Nintendo y tenías que volver del principio. ¿Entiendes? Entonces ahora esos juegos lo hacen que tú lo vas grabando y si tú pierdes ahí, entonces ya tú vuelves y, ¿me entiendes? Tú lo coges suave. Que por lo menos tiene esa facilidad que uno no la tenía antes. Ahora son más largos los juegos, porque ahora los juegos están programados para que tú dures por lo menos 5 o 6 horas jugando un juego. Sí, pero antes tú no lo grababas. Cuando empezó el memory card fue que empezaste a grabar juegos. Y en esos Sí, sí. tiempos había que jugar. No, me recuerdo uno que decía pronto, 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 que se va la luz Antes que se pronto. vaya la Había que luz. terminar los juegos antes de se vaya la luz con esos apagones. La gente no se imagina lo difícil que era y la carga que uno tenía para uno jugar el juego. No, y eso Tú RPG, todo coger eso. a las 5 de la mañana y a las 5 y ahí mismo se te va la luz y tienes que empezar otra vez del principio. Uno que duré No, mucho yo sí para jugar fue Rygar. Me recuerdo de Rygar, que fue trasnochado para Rygar para jugarlo. sí, sí, no. Rygar, te digo. Y hubo una persona que hizo un juego independiente, como si fuera una secuela de Rygar también. Así Sí, que sí, hay muchas cosas que te digo, muchas cosas interesantes. Después que tú te metes el juego al mundo retro, muchos juegos con ese estilo. Bueno, entonces vamos. También pregunta Coco si conservas alguna foto de la competencia de Smash Bros. Donde él también participó. La respuesta me imagino que es no. no, foto de esas competencias, pero deben de haber. Debe haber, debe haber. Debe de haber allá en mi casa, lo más probable en Dominicana, deben de haber. Mira, esta está buena, esta pregunta, la otra que hace Coco. Eh, Dice, ¿tú te recuerdas de la competencia de Street Fighter que al final de la competencia se tuvo que hacer en tu casa? Específicamente en el cuarto tuyo fue que se hizo la última competencia, que había un par de jugadores ahí, se tuvo que hacer en tu casa. muchacho, esas competencias de Coco, ese de Street Fighter, ¿cómo que se llama este muchacho? Que era Kiko, Jesús María José. Kiko jugaba con, ¿cómo se llama el que era militar? Que daba la patada a la Gillette, Gaio, de la Gaio, Gillette, Gaio. con Gaga jugaba. Y Sí. después aprendió a jugar con Zangief y no había forma que tú le ganaras. Con Chun Li también jugaba también. Oh, ese Sí, sí. Kiko, eso fue algo increíble lo de ese muchacho. No, lo de este muchacho con Street Fighter. Kiko Master Hicimos es su nombre. varias competencias de Street Fighter, así hicimos nosotros. Muchas, Sí, sí. varias Y competencias. era él siempre que ganaba. Por lo general era él. Coco ¿Cuáles jugaba muy bien. ganaron? Coco jugaba muy bien en Street Fighter. Sí. Eh, estaba también Johan jugaba bien en Street Fighter en esos tiempos. Con Habían Chun Li varios también que jugadores jugaba. buenos. ¿Eh? Que le gustaba Chun Li también, Sí, Johan. sí, Sí. Bueno, mira, Carlangas pregunta, si pensaste alguna vez que el club sería tan exitoso. básicamente yo no creo que fue. Yo creo que él lo dice en el sentido de que si tú lo hiciste como por decir, ok, mira, tú sabes que déjame tirar este club por pasión, o como que tú No, dijiste, tú sabes que esto hay vida en esto, vamos a darle para adelante para que se dé no, eso grande. fue algo como un hobby, yo diría. Sí, Porque sí, fíjate cómo empezó eso una pasión de uno de jugar videojuegos y así empezó creciendo, creció solo eso. Igual que el sí, juego de las cartas, que las cartas fue algo que empezamos a jugar porque nos gustaba, empezamos a jugar y cuando vino a ver, sin darte cuenta, abriste los ojos y ya tenían un mundo creado. Yo jugaba mucho Yu-Gi-Oh, yo jugaba Yu-Gi-Oh, sí. Zumbi jugaba Magic y ahí todo el mundo quería ganarme a mí en Yu-Gi-Oh y a Zumbi querían ganarle en Magic. Y así fue creciendo todo. Por eso que yo digo la fuerza del videojuego que tenía, mira. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas en esos tiempos, como el que escuchaba un tipo diferente de música, eran como de cuadra diferente? Si tú escuchabas rock, tú no te podías juntar con los que escuchaban rap. Sí, y los bachateros, ni se diga, los bachateros vendían siendo como
ser bachatero sería como el título de ridiculez, más o menos, ¿me entiendes? Sí, antes sí. Pero en los videojuegos no era así. Los videojuegos, el hecho de que tú jugaras videojuegos, tú sabes que uno jugaba como de todo, prácticamente. Lo que te llegara a la mano podía ser peor clavo, pero si era algo que tú no habías jugado, tú estabas tranquilo, tú estabas contento. Entonces, como que eso unía gente que nunca, si no fuera por los videojuegos, se hubiesen unido. Eso es verdad. Eso unió la clase alta, la clase baja, el A todo el limpiabota, mundo, hablando, sí, todo el que jugaba, para jugar no había, todo el mundo jugaba sin problema. exacto. Y mientras mejor tú jugabas, ahí, no, y otra cosa, uno nunca le paraba a los gérmenes, porque ¿dónde era que se ponían la cinta los hombres, los muchachos? No, ¿y dónde se la guardaban? En todos los Ay. sitios. y la gente la soplaba pegándole la boca prácticamente, ¿no? Dice, increíble. Muchacho, eso era una sopladera ahí estaba la saliva que siento. Eso se siente como que uno estaba jugando en la edad de piedra y ahora, ¿tú me entiendes? Como una diferencia. Porque que te llega con una cinta y tú dices, ven acá, ¿y quién le va a poner la mano a esa cinta? Uno nunca le paró. Hay algo que siempre la gente recuerdo que me decían que por qué no me metía con Sega, pero yo con Sega era un poquito más reservado, siempre era más Nintendo y Nintendo, todo el tiempo era Nintendo lo mío. Tú sabes que a ti te pasa lo mismo que a mí, que yo, por ejemplo, cuando yo juego algo de Sega y algo de Nintendo, yo me siento como que estoy en un, bueno, por lo menos en ese tiempo, me sentía como que yo estaba en un área como que yo no pertenecía y yo decía, Sí, hey, el yo como Sega que no Genesis, pertenezco. era el Sega Genesis en esos tiempos que era negro, recuerdo. Y Sí, Sony, que sí. fue lo más bueno de ellos, pero yo nunca bromaba mucho con Sega. Tenía que ser unos cuantos de Sega, pero no era era más, era más eso. Y también tenía los muñequitos japoneses, la animación japonesa en esos tiempos también, eso era en lo que hace de VHS, que alquilaban allá en el club también, tenía un Lo público para animé, eso, los animé. animes. Sí. Sí, sí. No, yo soy súper fanático. Mi hermana incluso, que era la socia, que estaba, ella era la que se apuntó, porque yo estaba, como estaba menor de edad, uno era con alguien mayor de edad que había que apuntarlo. Entonces mi hermana era la que estaba apuntada por mí. Ella es bien, bien fanática del anime. Yo también, vemos mucho anime. Bueno, entonces, vamos con la otra pregunta de Carlanga. ¿Qué tan duro resultó dejar el club y cómo tomaste la decisión? El club de Nintendo siempre estuvo ahí. Todavía yo Sí. seguía rentando de los videojuegos, a pesar de que ya lo más fuerte fueron las cartas. Y básicamente fue cuando ya tuve que salir del país. Fue que yo dejé todo, que se lo dejé ya a José Andrés allá al Zumbi. Ok. Pero tú sabes, si fuera por uno se queda en su país, pero a veces las situaciones económicas, y ya estaba casado, había incursionado en otro tipo de negocios que no me había ido tan bien, y eso fue lo que provocó que tuve que salir del país. Más o Si menos, yo eso fue hubiera lo que tuviste seguido que con hacer. el juego, quizá no hubiera tenido que salir del país. El Ok. problema fue que mm, me puse en otros negocios que no No, tenía que ver exacto. nada con ese mundo de estar con los muchachos, que ahí fue donde no me fue muy bien y me vi en situaciones que tuve que buscar otro lado donde para poder sobrevivir. Ok, lo que tú quieres decir también es que, bueno, aparte del juego, te metiste en otro negocio que tú quisiste ver si tú triunfabas en ese negocio, no te fue tan mal, y por eso lo del juego, entonces tuviste que dejarlo porque eso afectó el negocio de los juegos, ¿verdad? Ok. Exactamente. Hay algo que me pasó a mí en el área de los videojuegos que quizá no tenía la chispa en ese momento, quizá el dinero para invertirlo en ese momento, que eso hubiera cambiado mucho, pero ya son cosas que pasan. Saben que Videosama, uno de los fuertes de los Videosama fue, ¿cómo se llamaba? Los arcade que ellos tenían. ¿Te Sí, la acuerdas que en el máquina. segundo piso ellos tenían arcade y tenía uno en Plaza Central? Sí, tenían la cosa esa también, los juegos de mesa y cosas. Los Tenían arcade, variedad grande, sí. y Sí, después sí. abrió uno también en el Conde, él, pero eso fue uno de los, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, para no cansarte el cuento, eso lo empecé yo. Tú estabas asociado con Bueno, ellos ahí.
se podría decir que una asociación en la cual él me sacó y siguió él. Porque hasta el punto que él tenía ya en Plaza Central, fui yo que fuimos los dos juntos. Le dije, mira, aquí cabe poner un centro para los videojuegos. Y el primer Mortal Kombat que llegó al país lo tuve yo en el Cine Nintendo Club, que era el arcade. Okay. Sí. El arcade me duró allá a mí como 5 o 6 días, que fue que yo lo tuve allá, y después Galito se lo llevó y después no Ese fue el pude que yo. pusieron ese fue el que pusieron en Arcadia, algo así. El que pusieron por Invivienda, un club. No. Ahí fue que yo vi Mortal Kombat 2 la primera vez. Como El yo creo que primer tenía Mortal una máquina. Kombat que llegó lo tenía yo allá en el club de Nintendo, que fue el arcade, que me lo armaron. Un boricua fue que lo trajo y lo armamos allá en República Dominicana. Pero por ahí empezó, y por ahí se fue Galito, y ya que tenía más absorbencia que yo, y siguió. No, así es, esa es la competencia. Ah, Pero tú sabes que de un lado, de una forma u otra, ese tipo de competencia también te traía más gente. Porque esa gente que no podían ir para allá, y también tú sabes que todo era calculado. Es decir, que el que iba a rentar allá tenía que decir, ok, yo conseguí 25 pesos, pero si yo voy a coger un carro, ya tengo que invertir dinero sí. extra. Entonces, el hecho de que tú estuvieras ahí intermedio y tú ahí, por ejemplo, en el club tuyo, no faltaba ningún juego que hubiera en otro club, por más grande que fuera. ¿Tú ves? Es decir, que No, uno lo yo encontraba ahí. y lo tenía. Sí, la diferencia en otros clubes es que en la zona oriental había un poco que rentaban, así como yo. Fueron Sí, sí. muchos que podían rentar un juego por 3 días o una semana ahí a jugarlo, porque los RPG lo alquilábamos por Por una semana. 5 días y una semana para que la gente lo jugara. Y los juegos Sí. normales eran por 3 días que se rentaban. Sí, que de una u otra forma tú incentivaste a la gente a que jugara RPG. Porque, por ejemplo, en ese tiempo no tenían la popularidad de ahora. Pero como Oh, quiera tú no. lo comprabas para el poco público que tenía. Sí, los RPG no era para todo el mundo. Sí, De los sí. primeros RPG que salieron, bueno, el más difícil de todito, que era Robertson Pimentel, Edric Pimentel, que el jugado fue Dragon Warrior. Cuando salió Dragon Warrior, Sí. nadie sabía lo que era Dragon Warrior. Tú Y sabes una cuando salió, cosa, Arsenio. Cuando alguien te rentaba esos juegos de RPG, que había gente que tú decías, esta gente no sabe lo que está rentando a veces, y decían, no, yo me lo quiero llevar. Y se quejaban algunos después, decían, esta porquería. mucha gente no lo entendía. Pero después que lo aprendían a jugar, yo también uno le enseñaba a jugar, porque esos RPG me gustaban porque siempre daban recargo. El que tiene un RPG, Ah, sí, se sí. alquilaba un juego, fácilmente duraban 3 semanas con un juego de eso para volverlo a traer. Sí, porque uno no quería dejar el juego por mitad. Ah, Sí, sí, así sí. mismo. Ah, bueno, vamos a ir con otra de Nito. Yo creo que esta tú la contestaste la otra vez, pero él la combinó en dos preguntas, como dos preguntas en una. Dijo, ¿qué cantidad de socios alcanzó el club y de qué tan lejos venían clientes? Que tú dijeras, wow, esta persona viene de San Pedro Macorís, San Pedro de Macorís. San Pedro Macorís, La Romana, eh, Herrera, Mm, Camella. Venían gente de cualquier sitio a buscar videojuegos allá. Boca Chica, iban gente buscando sí, videojuegos. sí, que eso no era. Yamatá, Wow. sí, habían Ah, no. socios. Y tú, la cantidad mayor de socios que tú llegaste a tener, Arsenio, fueron 2,000 y pico, fueron Sí, 2000 y pico. Todavía casi tres tengo. mil. Mm, no, lo más probable es que sí. No, Y ok. activo, porque eran inscripciones que se vencían, pero después se activaban otra vez y seguían. Ok. Bueno, Mm. mira, entonces vamos a ver. Bueno, Denito dijo eso que ahorita hablamos también. Dice, para nosotros fue un palo cuando abriste el club en el 9, ya que no teníamos que gastar la energía caminando hacia allá, a tu casa, porque era a pie que iban. Fue Dios que nos lo puso, que dijo así. Entonces dice Denito que es tiempo de que tú hagas un meetup y que ya tienes que irlo organizando. Sí, eso viene por ahí. APA es alguien de la comunidad,
él es un poco más joven, pero es una persona, oye, APA viene siendo, cuando tú lo veas en algún video que está ahí, una persona que tú le puedes hablar de cualquier cosa. Oh, mira, APA, este juego, cualquier juego. Y ahí APA te dice la historia de ese juego, quién lo hizo, quién hizo la música, se lo sabe con nombre. Todo se lo sabe. APA es como un Google de juego así. Wow, mira, qué cómodo. Si Google te hablara, fuera APA. Bueno, APA dice que él no estaba muy relacionado porque no llegó a jugar. Él empezó como con la era del 64, pero ha vuelto a algunos juegos. Le gusta mucho el RPG. Dice, ¿por qué entre tantos posibles negocios decidiste entrar a los videojuegos? Es que, como tú viste, eso creció a qué edad mía, 16 años, Sí. 17, a temprana edad, yo estaba en el colegio todavía, eso fue un hobby que, que, que no fue que empezó como un negocio, sino fue como un hobby, fue creciendo y fue creciendo al punto que llegué a donde estaba, al punto que llegué a distribuir videojuegos a muchas de esas tiendas grandes. A Plaza Lama le vendía yo videojuegos. Sí, no. Imagina, A y el la piloto novia, que te lo traía, a la novia el de Villa piloto le te lo vendía traía al lado videojuegos. tuyo, al lado de él. Ajá. No, y dice, por ejemplo, por época, ¿cuáles eran los juegos más solicitados que tú recuerdes? Por ejemplo, la época de Nintendo, la época del Super, la época del 64, que tú puedas decir, de lo que tú te acuerdes. O Contra, Mario, Contra. Zelda. En los tiempos de Nintendo, Mike Tyson. Mike Tyson Ese fue, ponchado, ese ese ponchado ponchado. fue que, ¿cuántos meses de renta te dio ponchado ahí para el club? Ya cuando hablamos Super Nintendo, F0 para los que le gustan los racing. F0 fue algo muy Star Fox, salió esos juegos de deporte, siempre allá se gustaban mucho, juegos de pelota siempre. ¿Te recuerdas de Bases Pero, Loaded? claro, Bases claro. Loaded. Que se fajaban, tú le pegabas y venían y se Sí. fajaban. No, eso era bien en ese tiempo. Pero ahora, el Ah, señor, en el Super Nintendo, Star Fox se rentaba más que contra 3. no, no. Ok. Porque Es acuérdate que decir que, Star Fox, Star Fox se veía como de frente, que empezaron a hacer los juegos así. Y no era un juego como un Contra, porque Contra definitivamente creó un legado Contra. Ninja sí, Gaiden, la Tortuga Ninja, son juegos que eran todos los muchachos querían jugarlo. sí. Pero, por eso que te digo, ahora te voy a decir, de estos dos juegos de Super Nintendo, ¿cuál se rentaba más? ¿Contra 3 o Street Fighter 2? Street Fighter. No, porque Street Fighter yo sé que tú tenías que tener por lo menos 5 a 6 copias por ahí. Y vendía, y se vendían, y se vendían, y la gente la compraba. Yo traía, la ponía y se compraba. Y se Tú sabes que yo compraba. digo que Street Fighter 2 fue que hizo que en el Super Nintendo no nos terminara tantos juegos, porque Street Fighter se jugó tanto y uno tenía que entrenarse y todo eso, que hacía que uno no tuviera tiempo para jugar otros juegos. Entonces, por ejemplo, la cantidad que uno jugó en Nintendo, eran muchos juegos, porque eran juegos de ya terminarlo y seguir para el otro. Pero en Nintendo no había un juego que tú tenías que estar entrenando siempre. Uno siempre quería ir de un juego a otro, intercambiándolo. Sí. Acuérdate Pero ya también Street de Fighter, Nintendo en 64, porque salió. ¿cuál? En Killer Instinct, ¿en qué consola era Killer Instinct? Yo creo que aquí siempre han hablado que defraudó a la gente porque en la máquina era un super juegazo, pero en el Sí, 64 no, Killer Instinct no salió en aquel. pero que no estaba, bueno, no sé si llegó a salir a 64, ¿no? Lo que pasa es que yo no seguí el 64, pero no sé Era si fue que así, ellos lo anunciaron. era el 64 que venía en una carátula negra. Era negra la Sí. carátula de Killer Instinct. Ok, esa se rentó Era, mucho. el- era el 64, sí, Killer Instinct gustó también mucho. Ah, Pero bueno. lo que era Mortal Kombat y Street Fighter eran lo que en el área de Nintendo. Porque acuérdate que vino también el Neo Geo con los SNK, los juegos esos, Fighting, que también fue Sí, otro boom en esos tiempos, el Neo Geo. ok. No, tú sabes que, mira, ahora dice APA también. Aquí tenía la pregunta, dice,
¿qué era lo que atraía que la gente fuera a tu club? ¿Por qué prefería el club tuyo entre otros? Yo creo que había algo que nosotros teníamos. Cuando llegaba un juego nuevo, había que jugarlo y había que acabarlo. Porque cuando un- una persona viniera a nosotros, nosotros teníamos que decirle, ayudarlo a cómo pasar los juegos. Yo creo que eso es algo que nosotros creamos de temprano y por eso era que siempre jugábamos los juegos y, teníamos, no lo sabíamos así todos los juegos. Yo creo Ok, que porque hay mucha gente que se trancaba en los juegos. Y claro, acuérdate claro. que ese era el trabajo de uno, jugar. No, y tú Y comprabas la Nintendo Power y todo eso. Tú siempre comprabas las revistas también. la Nintendo Power la vendían, no la tenían allá la Nintendo Power y la vendían. Estaba suscrito a tu Nintendo Power. Eso era Sí, sí, cierto. yo me acuerdo que eso era. Oye, tú sabes que ahora uno ve el mapa, que te pone el mapa en los juegos, pero antes el mapa era el juego, como toda la foto del juego, que uno veía como de que el mundo completo. Y eso era, oye, cuando uno abría de que esa revista y uno veía, wow, qué bien se veía ese mundo abierto así. Y había un Oh, póster en el medio de Nintendo Power. Y sí, yo lo sí, sí, pegaba, siempre venía. y yo lo pegaba en el club lo pegaba. Ah, y Los nunca te llegaron a pósters. robar ninguno de esos pósters que tú ponías ahí, porque siempre había alguien que todo lo que Siempre ponía aparece, fácil. siempre aparece uno. Eso no falta, eso no falta. Ah, bueno. Arsenio, tú sabes que ahora estaba combinada con la de APA, pero al mismo tiempo va con la que habíamos hablado antes de empezar. Es decir, él está diciendo cuáles eran tus juegos favoritos, pero, obviamente él dice que si aún disfruta el hobby, y obviamente tú lo dijiste al principio, pero, O sea, pero, pero, entonces vamos a ir con el top tuyo. Llegaste a pensar más o menos en el top tuyo de los juegos. Vamos a ponerte la que no solamente sea de Nintendo, de Super, sino como un conglomerado de tus juegos favoritos durante el yo tiempo tenía, que tú yo jugaste. tenía una preferencia y eran los de aventura, me gustaban mucho. Al principio me gustaban mucho los de deportes y los de lo que son divertidos, como un Marble Madness. Me gustaba mucho Ujú. Lolo. ¿Te acuerdas Sí, Lolo? la aventura de Lolo. Ujú. Los Tú la uno, terminaste, la dos. 3, ¿verdad? Claro que sí. Me Mira, gustaba te voy a mucho recomendar Lolo. un juego, después te voy a recomendar un juego parecido a Lolo, moderno. Que, oye, yo he buscado juegos como Lolo y ese fue el que yo encontré ahí. Yo dije, mierda, qué juego más bueno. Te lo voy a recomendar. Secret of bueno, si nos vamos para atrás, para Nintendo, claro, tiene que hablar de Super Punch Out Mario, siempre va a ser Mario, Zelda, la primera Zelda cuando salió dorada, Contra, eh, había una de motorcito, Exabike, de antes también, que jugábamos mucho. Y después el juego fue evolucionando, fue cambiando. Ya para el Sí. Super Nintendo ya eran el mismo Super Contra que salió, ya salió Star Fox, Ken Griffin Jr., hacían una competencia allá en el club de Tetris. Nosotros nos matábamos con Tetris. Ahí estaban. También. Y Doctor Mario, jugábamos mucho Doctor Mario allá también en el club. Ah, mira Había qué un primo bien. mío allá, un difunto Eddie, que jugábamos mucho allá y hacían unos torneos los fines de semana de eso también allá. Nos Ah, pasábamos bueno, jugando. mira. Qué bien, qué Eso. bien. Final Ahora, Fantasy, cuando salió Final sí, Fantasy también. de la Final Fantasy, ¿cuál te gustó más? Oh, la uno siempre. ¿Tú nunca llegaste La a jugar uno. la 7? Esa es la de la que era en De PlayStation PlayStation ya. 1. Sí, sí. Claro que sí, la que era verde con el hacha Sí, grande. sí, Se vendió sí. mucho allá en el Club de Nintendo. Mucho, mucho Y, vendí yo esa. sí, sí, Y esa, era muy, muy, diferente, la muy. animación y todo cambió. Claro, claro. Pero tú sabes que a mí me gustó esa Final Fantasy porque siguió más o menos como el toque nostálgico que uno tenía con algo nuevo, pero después de ahí yo no he vuelto a jugar más Final Fantasy. Esa fue la última que yo llegué a terminar. Esa era la Bu- del tren, yo creo, cuando llegan en el tren. Sí, sí, sí. Miguel Ángel Perro Burro, eso es lo que jugaba él, todo eso lo jugaba. Él sabe mucho de eso, No es de que la MP. Miguel Ángel era, Coco era que estaba relajando y que cada vez que iba al club y que estaba terminando la misma Final Fantasy. Y decía, de que coño, ¿hasta cuándo? No, no. Pero tú sabes que para terminar de eso ahí, Arsenio, para ti,
¿cuál es tu consola favorita de todos los tiempos? ¿Cuál fue la favorita? Que hasta ahora, si tú volvieras a jugarla, esta es la que yo jugaría. ¿Cuál sería? Super Nintendo. Super Nintendo. Ok. El Entonces, Super. otra preguntita al señor. Si tú tuvieras que hacerle una parte 2 a un juego que nunca tuvo una parte 2, o una parte 3, o una parte 4, un juego que nunca le sacaron parte, ¿cuál sería ese juego que tú, o lo harías, si tú lo podrías hacer fácil, porque tú dices, wow, yo soy un verdugo haciendo esto y lo podría hacer, ¿qué juego tú harías? Life Force tenía parte 2. No me Claro. recuerdo. Gradius, tú porque acuérdate que Gradius, y No, tiene hasta, Gradius era una y Gradius 2 había. Pero Life Force, sí, la de no recuerdo si tenía una parte 2. Hubo una que jugué mucho, que me gustó mucho, que era Legend of the Guardian. oh, sí, sí, Esa, sí, Guardian Legend, ¿no es? Legend of the Guardian, que era como, se convertía como un avión también. Sí, sí, que se transformaba, sí. Ajá, esa recuerdo que me gustó mucho. Y había una y había una bolita que era bien difícil, se llama Marble Madness. Sí, esa Esa, misma que tú mencionas. ajá. Esos juegos yo creo y Raigar también merece una segunda parte. Pero obviamente tú dirías que tú le harías una segunda parte que sea fiel a la que tú jugaste, ¿verdad? Que no sea de que algo modernizado ni nada, sino como algo un poquito Sí, no moderno, sé pero cómo es esa historia. con ese toque así. Ay, perdón, entre los mejores, de los juegos mejor definitivamente, Metal Gear. Metal Ah, Gear, también. Metal Sí, Gear sí, yo me cuando acuerdo. salió. Sí. Y dame decirte que esa de PlayStation 1, cuando yo la vi la primera vez, es el juego que cambió la forma de jugar. Sí, Metal Como, Gear. sí, como que jugara como si tú estuvieras jugando una película. Eso fue como el principio de cómo hacer esos juegos en esa forma. Y otra cosa, Arsenio, tú estás viendo The Last of Us, la serie. No, Ah, bueno, es una serie basada en un videojuego, que la gente está loca con esa serie. yo Está muy, tengo, muy, yo lo muy. tengo ese juego, lo compré, lo tengo ahí, no, lo jugué un día en el PlayStation. Ah, bueno, para que. Y el PlayStation es el 5, lo tengo ahí también con varios juegos ahí y lo No, tengo pero por lo menos tú lo tienes ahí, te sientes bien de que tú lo tienes, por lo menos. exactamente. Ahí No, lo no, pero tengo. no, no, pero está bien, Arsenio, ya, tú me entiendes, por lo menos tenemos la información que faltaba y, como te digo, no sé, algún saludo para esa gente que ha sido fiel seguidora tuya y que siempre te Vamos a seguirá ver, también y que espera verte de nuevo. vamos a ver cómo coordinamos, sí, quizá, no sé, quizá en el verano, quizá antes de acabar el año, quizá podemos coordinar, Junior, eh, coordinamos y nos vamos los dos para allá un fin de semana Sí, sí, nos y, encontramos con toda esa gente y y encontramos mucha gente y muchos clientes, mucha gente ahí de Lucerna y esa zona sería bueno uno reunirse ahí a compartir, recordar esos viejos tiempos. Claro que sí. definitivamente, tú sabes, definitivamente es una de las cosas como que me ha emocionado y me ha motivado como para que yo haga un viaje de nuevo para allá. Porque tú sabes, a veces uno no se motiva, porque ya Denito no vive cerca, Coco vive en otro lado, yo no sé quién vive en la casa donde uno vivía antes, ¿tú me entiendes? Yo no sé, estoy perdido ya, Me pero si uno se gustaría va ver, con un fin de semana, hay uno que trabajaba conmigo, ella se llama Joaquín, además nunca he vuelto a saber de él. sí. Con, Tú sabes que Joaquín, alguien me dijo de él, que Joaquín era el en, que parecía Gael, él se parecía a Gael en esos tiempos. en Villamella, No, Joaquín, ese era ese me gustaría, Víctor. esa figura me gustaría verla. Allá Ah, Miguel bueno. Ángel tengo contacto, Perro Burro, Brian, el Zumbi, tengo contacto con ellos. Había uno Joan allá que trabajó un tiempo, que le hicieron magneto también. Pero por el grupo Eso, Magneto, vuela. no, magneto era que tenía la cabeza grande, le pusimos magneto. Oh, okay. Duró poco tiempo allá, pero tuvo de lo que ayudó allá. Ah, bueno, pero suficiente para ser recordado. Está bien, está bien. Exactamente. No, pero nada, Arsenio, yo sé que, por ejemplo, el tiempo, que muchas gracias, porque yo sé, hey,
la gente está viendo el senior aquí, pero son como 5 meses atrás del senior. Pase eso. Pero nada, el senior, nada, espero que te haya gustado también la entrevista y ya cuando esté todo ready. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los viciados de antes. Y con Dios mediante, a ver cómo coordinamos, a ver si ahora en el 2023 hacemos algo allá conmemorativo. Sería muy bonito ahí. Yo recuerdo que había unos poloches que hicimos de club de Nintendo con Mario adelante, blanco eran. Pues mira, habría que mandamos a eso hacer, no sale, a ver si el arte sí, por no ahí. sale caro hacer. Y mandamos a hacer 50 ahí para todo el mundo con eso. Pues mira, sería bueno. Y todo lo que todo el mundo espera, esperamos que de aquí a ese momento tú hayas terminado Metroid también, que uno diga, wow, volvió de nuevo. Y déjame decirte, Arsenio, yo pasé trabajo en ese último jefe de Metroid. El último jefe, mira, el último jefe es duro. Oye, cogí lucha con el primero. No, uno coge lucha con toditos los jefes, pero el último, porque lo que pasa es que tiene una mecánica el juego, que uno se quedó en Super Metroid como con la mecánica, porque ese fue el último que yo había terminado al momento, pero tenía una mecánica que había pasado en otro juego, no sé si de Game Boy Advance, entonces esa mecánica se usaba aquí y yo nunca la había visto, entonces era como una mecánica de esquivar, entonces no era tan necesaria hasta que llegó el último jefe y ahí sí había que usarla, entonces el último jefe, tú tienes que dedicarle como 15 minutos pelear. Todo lo que son 15 minutos en un videojuego, luchando con un jefe. Acuérdate que hay algunos jefes que te dan trabajo y después tú ves la grabación, tú dices, wow, fueron 2 minutos que yo duré y uno cree que son 2 horas que uno duró. Tanto que sí. Imagínate 15 minutos se sienten como 2 horas en un jefe. Pero muy bueno. Es decir que espero que te dediques y que, por ejemplo, tú por lo menos, Arsenio, que tú digas 1 hora y ya termino y ya hago lo que voy a hacer. Pero yo sé que si tú le sacas 1 hora, tú la vas terminando y te vas a sentir bien cuando tú la termines. Ojalá yo. Sí. Está bien. Pues un abrazo, se me cuidan mucho, mi hermano. Pues ya tú sabes, Arsenio. Hasta la próxima, entonces. Gracias. Bye.